Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal una vez más. En esta ocasión te traigo esta camioneta. El día de hoy le vamos a cambiar estos plásticos de por aquí. Como podrán ver, después de un tiempo se comienzan a despintar, se comienzan a deteriorar, comienzan a tener marcas de gotas de lluvia. Entonces lo que vamos a hacer en este contenido es removerlos y poner unos nuevos. Te dejo el link en la descripción por si los quieres comprar. Para comenzar este proyecto yo voy a usar una pistola de aire caliente. En este caso yo tengo una como esta. Y lo que tenemos que hacer es ponerla a baja densidad. Aquí tiene dos velocidades, 1, 2, le pongo en el 1. Y lo que vamos a hacer es comenzar a calentar lo que son estas calcomanías de una forma delicada, ya que si te quedas mucho tiempo en una misma superficie, corres el riesgo de levantar la pintura de tu vehículo. Entonces tienes que cerciorarte de que estés en nada más unos cuantos segundos en una área específica, y de ahí la vas a comenzar a bajar a otros puntos de la calcomanía del vehículo. Entonces, una vez que esté esto caliente a una temperatura pues digamos que elevada, yo le calculo unos 50 grados más o menos, estas calcomanías se empiezan a debilitar y entonces la puedes comenzar a quitar con el uso de tus manos. Muy importante que trates de hacer esto con calma, lo hagas con mucha paciencia, ya que si comienzas a jalar estas calcomanías cuando están frías, corres el riesgo de que el pegamento se quede adherido a la pintura y eso te va a causar más trabajo, ya que después quitar el resistol de la pintura vas a ocupar acetona, o vas a ocupar thinner, o vas a ocupar alcohol. Entonces pues yo estoy tratando de hacer esto de una forma delicada para tratar de no tener ese tipo de resistol pegado a la pintura. Entonces pues yo considero que ya le di lo suficiente y voy a comenzar a quitarla de la parte de arriba. Muy importante que se den cuenta que esta viene con borde y de este lado pues está el borde interior. Entonces pues tratemos de despegarla también por dentro y eso nos va a facilitar el trabajo. ¿Okay? Ahí vemos cómo sale. Como podrán darse cuenta, aquí quedó pegamento. Entonces es importante que calienten estas calcomanías a una temperatura adecuada para que puedan removerlas de esta manera. Aquí empiezo a notar que se empieza a poner dura. Entonces lo que yo voy a hacer es darle un poco más con la pistola y quedarme así unos minutos. Voy a mostrarte cómo quedó esto después de haberlo quitado. Este es el resultado obtenido. Como podrán ver, quedó pues muy poco resistol, eso es la verdad. Aquí podemos ver que hay ciertos residuos de resistol, aquí un poco también, que pues muy con la uña afortunadamente lo puedo quitar. Y este es el mayor residuo de resistol que quedó. Vamos a ocupar un poco de alcohol para limpiar todo esto. Normalmente estos plásticos van debajo de estas molduras. Entonces puede ser una herramienta como esta, un pico, y con el pico vas a limpiar toda la calcomanía que quede por dentro. Usualmente podrías quitar esta, pero no tiene sentido porque las nuevas no tienes que meterlas dentro de las molduras. Entonces pues eso te va a evitar que tengas que hacer más trabajo de lo que es. Voy a comenzar a quitar esta y por último vamos a hacer esta.
te presento el vehículo ya sin los plásticos. Se ve bastante bien también. La verdad es que pues aquí ya sería cosa tuya si decides dejarlo así o ponerle los plásticos nuevos. Yo en mi caso pienso que sí se los quiero poner, ya que le da un toque un poco más deportivo y una sola línea negra. Entonces aquí lo que voy a hacer también es polarizar las ventanillas delanteras para que se vea una línea negra por completo. Entonces que yo quiero solamente enseñarte esto y ya decides tú qué es lo que quieres hacer. Excelente, ya quitamos la mayor parte de resistor posible, quedó pues prácticamente limpio esto. Ya le dimos otra pasadita con alcohol, yo me lavé las manos evidentemente antes de seguir tocando esto. Y pues bueno, aquí tenemos una de esos trims nuevos que te dije. Simplemente ya vienen cortados a la medida, no lo tienes que doblar. Entonces lo único que tienes que hacer es desprender la parte de atrás, como una calcomanía, literal. Vas a hacer esto. Y lo único que tienes que hacer es posicionarlo. Son 6 piezas, entonces tienes que cerciorarte que sea la adecuada de cada puerta. Entonces esta se alinea de esa manera. Aquí puedo ver que ya está centrada aquí en la parte de abajo, y lo único que voy a hacer es un trazo y luego lo voy a mandar para arriba de esta manera. A ver, ahora sí ya quedó. Estaba un poquito chueca y la verdad la tuve que volver a despegar y volver a pegar. Esto lo pueden repetir 1 o 2 veces cuando mucho. Ya si lo siguen despegando y pegando van a debilitar el pegamento y por ende pues, tu moldura se va a despegar con facilidad con unas cuantas lluvias. Entonces trata de manipularlo lo menos posible, y si puedes hacerlo a la primera pues qué mejor. Entonces pues bueno, aquí ya quedó derecha. Entonces lo que voy a hacer aquí es quitar tiene una capa transparente encima, y esto es con la finalidad de cuidar que no se raye esta moldura. Entonces lo que vamos a hacer es quitarla de esta manera. Ya saben, este tipo de trabajos ocupan paciencia, no se desesperen. Si se desesperan los trabajos no salen bien. Entonces pues bueno, aquí lo que estoy haciendo es quitar ese plástico que te estoy diciendo. Pues bueno, aquí con calma. Ahí está, ya se dejó venir todo. Entonces pues bueno, ahí con calmita la bajamos y ya salió. Pues muy bien, aquí vemos que ya quedó este de por aquí. Aquí vamos a tener que quitarle estos residuos y limpiar una vez que haya quedado. Entonces, bueno, vamos a poner esta ahora. Aquí ya quedó el segundo. Hola. Como un espejo. Y aquí ya quedó el tercero también. Hola. Pues muy bien, este trabajo ya está terminado. Aquí nos vamos a pasar del otro lado para verlo. Y vemos que también ya están puestos los otros 3, tal cual como lo proponíamos. Y pues bueno, ya quedó. Ahora, ¿qué les parece si hacemos una prueba para ver qué tan resistentes son estas molduras? Me voy a ir a meter al car wash para darle una lavada a este vehículo y ver cómo se ve, porque está todo polvoso. Vamos a ver. Pues ya estamos aquí en el car wash y vamos a ver cómo nos va con la prueba de fuego. La verdad es de que estas molduras son baratas. Estamos probando su resistencia, ya que vamos a ver cómo funcionan con estos cepillos, y pues esto simula una lluvia fuerte, ¿verdad? Entonces pues vamos a ver qué sale.
Después de haber hecho esa prueba en el car wash, nos dimos cuenta que esas molduras soportan condiciones extremas de tiempo, lluvia, esos cepillos que estuvieron pasándole sobre las molduras y no le hicieron absolutamente nada. Todo lo contrario, brillan más ahora. Y pues yo creo que para concluir este proyecto le voy a polarizar estas ventanillas de aquí de los lados del mismo tono de las ventanillas traseras, y con eso vamos a tener esa línea negra que tanto estoy buscando en este vehículo. Pues muy bien, si te gustó este contenido, apóyanos, regálanos un like, esto ayuda a expandir estos contenidos a otras personas. Si te gustó este y otro de mis proyectos que tengo en el canal, bienvenido, puedes suscribirte también si así lo deseas, y no me queda más que decirte y desearte que tengas un bonito día. Hasta la próxima, chao.